¿Cómo están? Bueno, pues de nueva cuenta aquí en un video que hablará, como siempre, de cosas que nos emocionan, como esta, como poner nuestra ofrenda del Día de Muertos. Y bueno, pues he recopilado algunos datos que me encantaría compartir contigo, porque creo que este es el momento. El día de hoy no vamos a hablar tanto como que de qué significa el Halloween y qué significa el Día de Muertos, sino más bien porque estamos a una muy buena fecha de preparar nuestra ofrenda para el Día de Muertos. En una nueva emisión ya estaremos hablando de ese comparativo de Halloween y del Día de Muertos y de algunas festividades. Pero hoy concretamente de lo que se trata es un poquito de hablar de qué hacer con tanto tiempo de anticipación para poner nuestra ofrenda del Día de Muertos. Y te voy a decir por qué. Porque no quiero que te pase lo que a mí, que de pronto pones tu ofrenda 2 días antes del Día de Muertos y las veladoras quedan intactas. Las prendes, pero las tienes que apagar porque en las noches no puedes dejar veladoras prendidas, es muy peligroso para la salud. Entonces se convierte en algo muy peligroso que dejes veladoras encendidas. Mejor prepáralas muy bien y pon tu ofrenda con tiempo de anticipación. Existen dos métodos para preparar nuestras ofrendas del Día de Muertos. Uno de esos dos métodos es mediante un altar de solamente 3 niveles, que es el que yo uso, y el otro es mediante un altar de 7 niveles, que es el que se debería de instalar. Algunos utilizan catrinas, algunos simplemente es el papel picado, algunos simplemente es la comida y las fotografías de sus seres queridos, algunos depende del gusto de cada quien, pues simplemente luz, comida y fotos. Todo tiene un significado muy importante, todo, absolutamente todo. Yo en lo personal te voy a decir que a mí me nació el gusto de poner esta ofrenda del Día de Muertos hace unos ayeres. De hecho, la primera vez que yo puse una ofrenda del Día de Muertos todavía no tenía seres cercanos acaecidos. Ni mis padres, ni mis abuelos, ni mis hermanos, ni mis tíos habían fallecido porque pues estaba yo joven y afortunadamente pues en el ramal de mi árbol genealógico solamente los que me antecedían en la tercera generación. Ahora ya con este tiempo te puedo decir que tengo muchos seres queridos que integrar en mi ofrenda y que particularmente en este año te estoy hablando de agregar cuando menos 4 o 5 personas más y no precisamente porque sean seres cercanos, muchos sí son seres muy cercanos, los 5 de los que te puedo hablar, pero también si hay oportunidad, ¿por qué no mencionar a esos seres que a veces sabes que no los van a tomar en cuenta en otras partes? Y por qué no, si yo tuve nexos con ellos, por breve que haya sido, vale la pena que ellos estén en algún lugar de la tierra guiados por una bella luz, porque al final de cuentas la ofrenda del Día del Muerto o la ofrenda del Día de Muertos es que ellos lleguen a la tierra como una creencia mundial, pero que lleguen con una guía de luz. Esta creencia no es solamente mexicana, la tradición es muy latina, muy mexicana, pero la creencia es mundial y de hecho se habla de que en algún momento de la historia el Vaticano tuvo que unificar las fechas porque los celtas lo manejaban en otra fecha por sus costumbres y por su cosecha. Y obviamente en el occidente se manejaba con otra fecha y concretamente en México, ya desde los aztecas, desde los mayas, desde los mexicas, ya existían ese tipo de tradiciones muy importantes. Entonces, esta tradición que es muy nuestra ha invadido a cualquier parte del mundo. Ya te puedo inclusive platicar de países en donde se lleva a cabo esta tradición, esta festividad, pero inclusive llevándola con rigor, eh,
en otras partes, como en España, por ejemplo, y ha sido, tomando el ejemplo de los mexicanos, por ejemplo, en la India ya llevan acorde toda la festividad con un Pitru Pasca en la India, que es un ritual que lo elaboran desde el mes de agosto y septiembre. En algunas partes como San Antonio, la mayor celebración la manejan el 26 de octubre. En Barcelona existe un ritual relacionado con la Asociación Cultural Catalana Mexicana. En Francia las celebraciones suceden en París, Francia, desde el mes de octubre, y se le hace mucho alud a las tradiciones mexicanas, también poniendo una ofrenda muy importante. Esos son solamente algunos de los países en donde se ejecuta esta tradición. Pero como el día de hoy vamos estrictamente a hablar de las ofrendas, quiero darte eh, los 3 niveles de los que se puede elaborar una ofrenda básica. Esos 3 niveles, como lo estás viendo en el fondo, son la parte superior, el cielo; la parte intermedia, la tierra; y la parte de hasta abajo es el purgatorio o el inframundo. En la parte superior siempre irán relacionadas las imágenes, si solo son de 3 niveles tu ofrenda. En la parte inferior, que es el inframundo, obviamente van a ir las luces, las velas. En la parte intermedia va a ir la comida de tu ser querido y todo lo que se relaciona a su persona. Y en la parte superior, pues todo lo que se relaciona a tu religión y a su religión, que tendría que ser en todo caso algún santo, alguna virgen o algún crucifijo. Esa es la básica, la ofrenda más básica de 3 niveles. Y obviamente se condecora o se ejecuta con muchísimas acciones y muchísimas actividades. Obviamente muchos agregándole rituales bonitos como lo que estamos viendo, que incluye por ejemplo alguna parca, algún mariachi, si tu ser querido pues dependía a qué se dedicaba, depende mucho eso para que le pongas más cosas que se relacionan con el cariño que le tenías. Algunos ponen guitarras, pianos, algunos ponen zapatos y cosas de lo que esa persona eh, usaba cuando estaba en vida. Y bien, pues mira, la segunda parte de la ofrenda es esa de los 7 niveles. Y eso es muy importante porque se considera que el altar de 7 niveles es muy tradicional y simboliza los pasos necesarios, que son 7, que al final de cuentas es un número simbólico, un número muy importante, y son los 7 pasos necesarios que cada alma utilizará para llegar al paraíso, para llegar a donde se encuentra la paz. En el altar de los 7 niveles van muchísimas cosas y obviamente es muy importante que tomes en cuenta cada una de ellas. La primera, la imagen del difunto, que se coloca en la parte más alta del altar. Una cruz que va al lado de la imagen del difunto. Puede ser de sal o ceniza. Una imagen de ánimas de purgatorio sirve para que en caso de que el espíritu del muerto se encuentre a dicha distancia, siga más rápido. Eso es muy importante. Un copal o incienso, es muy importante que sepas eso porque el copal o el incienso le van a dar aroma. Recuerda que los espíritus o las almas que llegan a nuestro camino definitivamente no tienen más que percepción. Y esa percepción es muy importante que tú la guíes. Y la forma de guiarla es a través de los colores que sean exageradamente dispersos, como los colores mexicanos. Obviamente el papel picado mejor combinado, no de un solo color, sino de combinados, porque es muy importante. Las flores ya de por sí, la esencia del cempasúchil y de la nube o de la flor de terciopelo, ya son imágenes, ya son olores que le ayudan al difunto.
El incienso lo va a guiar porque son las aromas. Entonces todo eso es muy importante. Y otra parte muy fundamental son las velas. Por lo mismo, porque el alma viene no más que con una percepción. El arco, el arco lo vamos a ver en algunas imágenes que te tengo aquí. ¿Por qué es el arco? Bueno, pues porque resulta que el arco es la puerta del paraíso. Ese arco lo diseñas con flores porque de esa forma le vas a ayudar a tu ser querido a que vaya de ida y de regreso. Él puede venir a verte, a visitarte, o ellos pueden venir a verte, a visitarte, pero tienen que encontrar un camino de regreso. Y para ello es importante marcarles el arco con unas bellas flores de colores y aromáticas. Se coloca en la cúspide del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos. El papel picado representa la alegría del Día de los Muertos. El papel picado también simboliza uno de los 4 elementos de la tierra. Las velas, los cirios representan la luz que va a guiarlos, que es muy importante. El agua es muy importante también porque va a reflejar la pureza del alma del ser querido y además sirve para que los espíritus mitiguen su sed después de ese largo camino que van a recorrer. Se dice también que puedes agregar un poquito de jabón porque hay almas que perciben la higiene como la tenían en vida. Recuerda que es una de las actividades más cotidianas en el ser humano. Y bueno, pues las flores de cempasúchil sirven como guía para los espíritus. Las calaveras las ponemos como un tributo a la misma muerte, no a nuestros espíritus. Las calaveras sirven para recordarle a la muerte que la tenemos presente y que siempre estará entre nosotros. La comida, que es la comida que le gusta a tus seres queridos, se pone para que el alma nos visita y disfrute sus platillos y sobre todo lo que más le gustaba, el cigarrito, el tequila, el ron. El pan de muerto recuerda que es muy importante. El pan de muerto, en esto tengo que hacer un énfasis, tiene en el centro una bolita que todos nos robamos cuando nos sirven chocolate y todos a ver quién la gana primero. Esa bolita es el cráneo y las otras partes del pan que tienen forma de huesitos son eso, son los brazos y las piernas de un difunto, de un esqueleto. Por eso tiene esa figura. El pan, según la tradición de cada estado o de cada país, el pan tradicional es el pan que lleva azúcar, precisamente porque el azúcar es un elemento muy importante para ellos, para la alegría y la energía de cada alma. Pero en esencia, el cráneo está en el centro del pan y los huesitos que adornan el pan son los brazos y las piernas. La comida es obviamente la comida que usualmente utilizaban tus seres queridos, de cualquier especie y de cualquier tipo. El pan representa la Eucaristía también. Hay que colocar objetos personales para que los difuntos recuerden los momentos de su vida. Es decir, algún reloj bonito, algo en esencia, algo que le haya ayudado. Y mira, te voy a decir una cosa muy importante. Es muy importante que sepamos que hay 4 elementos en la tierra y esos 4 elementos son importantes porque las velas simbolizan el fuego, el agua significa la purificación, la tierra, la gente le pone aserrín o le pone granos de maíz o granos de frijol porque eso es lo que representa la tierra. Al final de cuentas recuerda que somos tierra. Y por último el aire. La única forma de representar el aire es con el papel picado. Es que no quiero que se calle Oscar Chávez, así es de que lo vamos a seguir poniendo. Esos son los 4 elementos de la tierra. Y esos son los 7 niveles que utilizamos en nuestro altar de muertos. Uno muy importante y que se utiliza aparte de las flores, aparte de la comida, aparte de los olores, el perro xoloescuincle
es un elemento muy importante para ponerlo en nuestro altar. No solamente porque tú o yo, como en mi caso, hayamos perdido algún animalito a nuestra mascota. Yo particularmente te platico que tengo fotos de mis mascotas en mi ofrenda. Eh, Paradójicamente murieron padre e hijo con muy poco lapso de tiempo. Y sí tengo un esqueleto de perro en mi ofrenda. Pero lejos de que le ofrendo a ellos, también les pongo sus croquetas, pero también también es importante poner la imagen de un perro porque simboliza a la tradición de nuestro Xoloescuincle, que es la raza de perro, es explícitamente la raza de perro que nos ayuda a cruzar el río hacia el inframundo. Entonces también es muy importante esa guía para ellos. Y bueno, pues espero que no nos haya faltado nada de nuestra tradición y exhortándote, por supuesto, a que pongas hoy mismo tu ofrenda. El papel picado va a representar el viento y también por ahí dicen que el papel picado, cuando lo cuelgas en pequeños lazos o mecates, el papel picado curiosamente llega a tener un cierto movimiento y dicen que lo hace normalmente si tú pones el papel picado en una forma quieta, va a ser muy bueno porque si se mueve el papel picado es símbolo de que ellos vinieron a visitarte. Entonces sería muy bonito que como tip muy particular pongas el papel picado sujeto al piso o al mueble, pero también dejes papel picado solo flotando en algún mecate porque si ese papel picado se mueve, quiere decir de alguna forma que llegaron a visitarte y fueron movidos por el aire. Son los 4 elementos más importantes. La luz de las veladoras que representa el fuego, el aire lo representa el papel picado, el agua la representan los vasos que pongas para que ellos lleguen y tomen agua, y la tierra que mucha gente utiliza inclusive un poco de acerrín de carpintero en las orillas. Y si tú eres de esos que ponen florecitas como marco en tu ofrenda, flores de cempasúchil, o cortas los pétalos de las flores y los esparces por todos lados, o de la flor nube o de la flor de terciopelo, también está muy bien porque les estás generando un camino. Ellos se van a guiar por el camino que tú les pongas. Entonces, si ese camino va acompañado de la flor de cempasúchil, es la forma en la que les estás guiando el paso de ida y de regreso. Todo eso les facilitará por mucho la existencia. Así es de que bueno, y ya nada más para mencionarte lo que vamos a platicar en nuestro siguiente episodio, quiero decirte que sí, hay una gran diferencia para todas las personas que son escépticas en el sentido de, de confundir o de criticar un Halloween del Día de Muertos. En mi siguiente episodio te voy a platicar de la gran diferencia que hay entre una y otra. Y sí, en algún momento el Vaticano decidió unificar las fechas porque era muy dispersa la celebración de los celtas, pero ellos lo hacían porque ellos invocaban la presencia de los espíritus para la cosecha, para ahuyentar a los malos espíritus y para que su cosecha no se viera afectada y entonces por eso se utilizaban ciertos rituales, pero en todo el mundo se cree que vienen los muertos, de eso no hay duda. Pero sus fechas eran muy dispersas con el occidente, así es de que sí hubo una cierta unificación y por eso el Halloween también tiene que ver con nuestras fechas. Eso fue por orden del Vaticano. El Día de Muertos, para que quede muy claro a la gente que dice, es que el Día de Muertos no debería de ser el Halloween, son costumbres muy diferentes y fueron unificadas por voluntad del Vaticano, como te lo dije. El Halloween tiene un origen celta que viene de la celebración Samhain. Se celebra el 31 de octubre y llega a Estados Unidos en 1840. Se usan máscaras y trajes terroríficos para ahuyentar a los malos espíritus, pero los espíritus buenos también regresan. Se les ofrecen dulces y se les ofrecen dulces a los pequeños también, pero dulces para apaciguar a los malos espíritus. De hecho, platicaremos también de lo que es el tallado de la calavera y su teoría o su leyenda. Eso será en el siguiente episodio.
El Día de Muertos es muy diferente, viene de origen prehispánico mexicano. Se celebra el 1 y el 2 de noviembre. Se ofrenda a los muertos para celebrar su visita. Se guían y atraen con las ánimas con flores y veladoras. Los espíritus regresan con su familia y obviamente muy importante que sepamos y que recordemos que esta tradición no solamente es de México, ya está en todo lo que es Sudamérica, en España y en todo el mundo, y que aparte de hecho lo hacían los aztecas, los mexicas, lo hacían nuestros grandes ancestros, así es de que esto no es tan nuevo. Y bueno, pues ya para concluir te invito a que me sigas en el siguiente episodio después de haber hablado de esto. Lo importante es que el día de hoy tomes en cuenta que estás a muy buena fecha para realizar tu ofrenda de muertos. Esta que tú estás viendo de fondo es una de mis ofrendas que yo realicé en años pasados. La del día de hoy va a estar un poquito más intensa, la vamos a hacer de diferente forma porque ya tenemos más visita. Nos da mucha tristeza saber que en este mes de octubre, bueno, lamentablemente han incrementado las fotografías o van a incrementar las fotografías que agreguemos a nuestra ofrenda y espero que la mía no sea muy pronto, pero, pero como sea, pon tu ofrenda, recibe a tus seres queridos y hazlo desde ahora para que utilices todas tus veladoras y no tengas que recurrir al uso artificial por lo peligroso que es llegar a utilizar veladoras encendidas permanentemente y hay que tener cuidado, sobre todo porque vale la pena. Y bueno, pues estoy en Facebook como Cristina Vargas Radio Host, en el Instagram como Cristina Vargas 0769, en YouTube verás mis videos como Cristina Vargas Radio Host y sígueme en todas las redes, hasta en podcast de Spotify. Gracias. Bye.